¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a un video más de cálculo diferencial. En esta clase les voy a explicar las derivadas de funciones exponenciales. Ya es el segundo video que subo con respecto a dicho tema. Siempre que tenemos un ejercicio, un problema en matemáticas, es una oportunidad para aprender algo nuevo o para retroalimentar o recordar algo que ya sabemos. También es una oportunidad para buscar diversas formas, estrategias, rutas para llegar a la solución de un problema. Bien, calculemos la derivada de la siguiente función. Y igual al producto de e elevado a la 5x al cubo y e elevado a la 3x al cuadrado. Les pregunto, ¿qué regla o técnica de derivación ocuparían para calcular la derivada de dicha función? Quizás más alguno haya optado por ocupar la regla del producto, y tiene toda la razón, ya que se aprecia un producto de funciones. En mi caso, las propiedades del álgebra para reducir a la función y posteriormente derivarla. Recordemos esta propiedad del álgebra. El producto de dos o más potencias que tienen la misma base es igual a la base elevado a la sumatoria de las potencias. En este caso aquí la base es la variable x. Solo recorremos la variable x y lo elevamos a la sumatoria de las potencias. Aquí observemos que la base es el número de Euler. Por lo tanto, al reducir la función quedaría igual a e y lo vamos a elevar a la sumatoria de las potencias. 5x al cubo, aquí es positivo, más 3x al cuadrado. Bien, ya tenemos esta función al cual vamos a derivar y vamos a ocupar la regla de derivación de la función exponencial. Recordemos nuevamente esta función. La derivada de la función exponencial con respecto a x es igual a la misma función exponencial por la derivada de la potencia. En este caso la potencia está denotado con la letra U. Voy a identificar aquí quién es la potencia. La base obviamente es e y la potencia es a lo que está elevado, que sería 5x al cubo más 3x al cuadrado. Bien, al aplicar la regla voy a denotar la derivada de y con respecto a x es igual a derivada de y es la función que vamos a derivar. Derivada y voy a sustituir a y es igual a e elevado a la 5x al cubo más 3x al cuadrado. Y lo voy a derivar con respecto a x. Esto que tenemos aquí es la primera parte de la regla de derivación. Ahora, ¿qué continúa? Ahora sí, ya aplicando la regla es igual a la misma función exponencial, es decir, e elevado a la 5x al cubo más 3x al cuadrado. Continúa por la derivada de u. Ya identificamos que u es la potencia. Derivada de u, que es 5x al cubo más 3x al cuadrado con respecto a x. Bien, ¿cómo identifico que hay una multiplicación? Ya que entre la función exponencial y la derivada de la potencia se aprecia que no hay signo ni positivo ni negativo, por lo tanto ya me está denotando que hay un producto. Continúo. Derivada de y con respecto a x es igual a... Esta parte ya no hay necesidad de ponerlo, solo estoy notando que estoy derivando a esta función exponencial. Bien, esto con esto es lo mismo, ya que aquí simplemente estoy poniendo a y, pero y lo estoy sustituyendo por lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, esta parte ya está siendo sustituido por lo que ya tengo denotado acá, la derivada de la función y. Entonces me voy a concentrar en lo que está después de la igualdad. Es igual a e elevado a la 5x al cubo más 3x al cuadrado por la derivada de esta función algebraica. Aquí puse estas dos fórmulas para recordar las derivadas de una función algebraica. Si ya están en este punto del video, significa que ya no debe haber problemas para derivar una función algebraica, pero solamente es para recordar.
x elevado a la n, su derivada con respecto a x es igual a, la n pasa a multiplicar a la variable x, es lo que se observa acá, n multiplica a la variable x, y a la n a su potencia le resto 1. Bien, la otra fórmula que tenemos es cuando la variable x que está elevado a la n está siendo multiplicado por una constante, o ya aparece un coeficiente, ya sea que le quieran llamar la constante de la variable x, o más bien dicho debe ser el coeficiente de la variable x. Bien, ahora esta n va a pasar a multiplicar al coeficiente y a la variable x, es lo que se aparece aquí. N multiplica a la constante o al coeficiente y a la variable x, y a la variable le resto 1. Bien, no sé si los hice bolas, pero ahorita vamos a aclararlo con este ejercicio. Voy a abrir un paréntesis y la regla que voy a ocupar acá es esta, ya que aparece el coeficiente, la variable elevado a la n. Coeficiente, variable elevado a la n. Muy bien, dice la regla que este 3 pasa a multiplicar al 5. 3 por 5, 15. Continúa la variable x. Ya hice esta parte y continúa la variable x. Ahora, a la potencia le voy a restar 1. 3 menos 1, 2. Continúa el signo más. Continúa la misma regla. 2 por 3, 6. Continúa la variable x y a la potencia le resto 1. 2 menos 1, 1. Ya está denotado acá. Cierro paréntesis. Lo único que queda aquí es organizar la información. Podemos mandar al principio esta función algebraica. 15x al cuadrado más 6x que multiplica a la función exponencial. 5x al cubo más 3x al cuadrado. Aquí por favor no omitan estos paréntesis, ya que si omito dicho paréntesis, observemos que el único que estaría multiplicando la función exponencial es 6x, y en realidad lo correcto es que el binomio está multiplicando a esta función exponencial. Es decir, que si fuera un monomio no hay problema, puedo omitir el paréntesis, pero en este caso ya es un binomio, y obviamente si es un trinomio o un polinomio, pues debe estar con sus respectivos paréntesis. Esta es la derivada de esta función exponencial. Bien, continuamos con la siguiente función a derivar. Y igual al producto de x al cuadrado y e elevado a la 4x al cubo más 4x al cuadrado. Bien, se aprecia un producto de funciones, por lo tanto voy a ocupar la regla del producto. U será la primera función, que es una función algebraica, y b la función exponencial. En la parte de abajo les va a aparecer la regla de derivación del producto de funciones. Denoto la derivada de y con respecto a x es igual a. Ya no voy a copiar lo que se hizo anteriormente. Si hago lo que hice anteriormente sería derivada y voy a copiar a y. Y es toda la expresión, lo puedo copiar acá. Pero ya no hay necesidad de ponerlo. Yo lo hice en el anterior ejercicio para que se aprecie la regla que estamos ocupando. Bien, en este caso, pues ya derivada de y ya me está denotando que voy a derivar a esta función. Entonces ya no hay necesidad de poner. Ahora me voy a concentrar en lo que aparece después de la regla de derivación de u por b. ¿Qué dice la regla de derivación? Que es igual a u, que es x al cuadrado, por la derivada de b. Y lo voy a denotar así como derivada de b. Puedo poner b acá, pero lo voy a sustituir directamente a lo que equivale a b, que es toda la función exponencial. E elevado a la 4x al cubo más 4x al cuadrado. Y lo voy a derivar con respecto a la variable x. Bien, continúa la regla con un signo más. Y ahora voy a poner a la función b. B es la función exponencial. E elevado a la 4x al cubo más 4x al cuadrado. Bien, continúa por la derivada de u. Entonces denoto derivada de u. U es la función
algebraica, que es x al cuadrado. Lo vamos a derivar con respecto a x. Bien, aquí no hay nada que hacer. Aquí sí hay que derivar la función exponencial. Aquí no hay nada que hacer. Aquí sí hay que derivar a la función algebraica. Continuamos. Denoto la derivada de y con respecto a x es igual a. Voy a bajar la función algebraica y voy a abrir un corchete, ya que dentro voy a poner a la derivada de esta función exponencial. Hace un momento vimos esta regla de derivación. E a la u es igual a la misma función exponencial por la derivada de u. Bien, entonces la derivada de esto es igual a la misma función exponencial, es decir, e elevado a la 4x al cubo más 4x al cuadrado. Esto es lo que tenemos aquí en la primera parte, multiplicado por la potencia. Bien, identifiquemos que la potencia es 4x al cubo más 4x al cuadrado. Entonces quedaría derivada de 4x al cubo más 4x al cuadrado, y lo vamos a derivar con respecto a x. Cierro corchete, continúa el signo más y voy a bajar esta función exponencial tal cual. E a la 4x al cubo más 4x al cuadrado. Y abro paréntesis porque va a multiplicar a la derivada de x al cuadrado. Vean que aquí es una función algebraica sencilla. Este 2 va a pasar a multiplicar al 1 que tiene como coeficiente la variable x. 2 por 1, 2. Continúa la variable x. A la potencia le resto 1, 2 menos 1, 1. Ya está denotado acá. Bien, continuamos. Derivada de y con respecto a x es igual a. Sigo bajando la función algebraica. Voy a seguir abriendo corchete. Continúa la función exponencial. 4x al cubo más 4x al cuadrado. Ahora tengo la derivada de una función algebraica. Y nuevamente es de una de las más sencillas. Y la regla dice así: la potencia pasa a multiplicar al coeficiente de la variable x. 3 por 4, 12. Continúa la variable x. A la potencia le resto 1. 3 menos 1, 2. Continuamos. 2 por 4, 8. Vean que hay un signo más. Más 8. Continúa la variable x. Al 2, que es la potencia, le resto 1. Queda 1. Ya no hay necesidad de ponerlo aquí porque ya está denotado. ¿Sí? Cierro el corchete. Y acá lo único que me queda es organizar la información. Vean que aquí ya es un monomio. Ya no hay necesidad de poner paréntesis. Y puedo ponerlo al principio. Es decir, 2 por x por e elevado a la 4x al cubo más 4x al cuadrado. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Nos queda multiplicar la variable x al cuadrado por cada elemento del paréntesis que tenemos acá para poder eliminar ese corchete. Les quedaría derivada de y con respecto a x es igual a x al cuadrado por 12x al cuadrado. Quedaría 12 por x, y recordemos que las potencias se suman. 2 más 2, 4. Continúa. X al cuadrado por 8x quedaría más 8. Observemos que aquí el coeficiente es 1, por eso quedaría 1 por 8, 8. El anterior, 1 por 12, 12. Y en ese caso que las potencias se suman. X al cuadrado por x quedaría x al cubo. Bien, abro paréntesis y simplemente bajo la función exponencial igual a e a la elevado a la 4x al cubo más 4x al cuadrado más 2 por x por e elevado a la 4x al cubo más 4x al cuadrado. Otra de las cosas que podemos hacer aquí es
factorizar. Si alguien quiere hacerlo, adelante, no hay problema. Podemos factorizar, ya que tenemos términos en común. Tenemos la misma función exponencial de este lado y la misma función exponencial del otro. Bien, lo voy a hacer para que quede más reducida la expresión. Entonces nos quedaría e elevado a la 4x al cubo más 4x al cuadrado, ¿sí? Que multiplica a, voy a agarrar la primera parte, 12x a la cuarta más 8x al cubo, es la primera parte, más 2x. Espero se logre ver bien allí. Esto es la derivada de este producto de funciones. Calculemos la derivada de la siguiente función. Y igual al producto de coseno de 3x y e elevado a la seno de 3x más 2. Se aprecia que hay un producto de funciones, por lo tanto voy a ocupar la regla de derivación del producto. Voy a identificar los elementos. U es la función trigonométrica y b la función exponencial. Para este ejercicio voy a resolverlo identificando los 4 elementos para que posteriormente los sustituya en esta regla de derivación. Ya hemos hecho ejercicios ocupando esta forma o esta estrategia. U es igual a coseno de 3x más 2. Bien, ya tengo a U. ¿Qué me interesa de U? Su derivada. Por tanto quedaría derivada de U con respecto a x es igual a, vamos a derivar una función trigonométrica que en este caso es el coseno. En la parte de abajo aparece la regla de derivación. Identifico al ángulo, es lo que está dentro del paréntesis y lo vamos a anotar con la letra U. Le estoy poniendo otro color ya que aquí también tengo a la letra U, pero aquí es en este caso el ángulo de la función trigonométrica. ¿Qué dice la fórmula? Derivada del coseno es igual a menos seno de U, pero U ¿quién es? El ángulo de la función que estamos derivando, igual a 3x más 2. Continúa la fórmula. Por la derivada de U, nuevamente U es lo que está dentro del paréntesis, el cual es el ángulo de la función trigonométrica igual a 3x más 2. Y lo vamos a derivar con respecto a x. Derivada de U con respecto a x es igual a, esto lo vamos a bajar sin problema alguno, menos seno de 3x más 2. Y aquí tenemos la derivada de una función algebraica. De hecho es una función lineal. La derivada de 3x es igual a 3. ¿Sí? Ya que solo queda el coeficiente de la variable x. Si queremos aplicar la regla que ocupamos anteriormente, lo podemos hacer. Observemos. Aquí tenemos un 1. 1 por 3, 3. Perfecto. Podemos copiar la variable x. Ahora, la potencia aquí es 1. Según la regla dice que hay que restarle 1. Entonces quedaría menos 1. 1 menos 1 igual a 0. Entonces esto se convierte en a la 0. Entonces sería x a la 0. ¿A qué equivale x a la 0? Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por tanto, esto se convierte en 1. Y 3 por 1 solo quedaría el 3. Entonces, razón por la que solo queda es el número 3. Ahora, la derivada de esta constante es igual a 0. Entonces solo me quedaría 3. Continuamos. Derivada de U con respecto a x es igual a... Y este 3 está multiplicando a esta función trigonométrica. Aquí observemos que el coeficiente que acompaña al seno es 1. Menos 1 por 3, menos 3 seno de 3x más 2. Muy bien, esta información o la derivada de U lo voy a copiar al principio para dejar espacio. Les quedaría menos 3 seno de 3x más 2. Muy bien. Ahora,
me falta identificar a b. Tenemos a b y me falta la derivada de b. Bien, b es igual a la función exponencial e elevado a la seno de 3x más 2. Y me falta la derivada de b. Derivada de b con respecto a x es igual a... Ya hemos estado resolviendo derivadas de funciones exponenciales. ¿Qué dice la fórmula? Que es la misma función exponencial, es decir, e elevado a la seno de 3x más 2. Y según la fórmula continúa que es por la derivada de la potencia. ¿Sí? Derivada de seno de 3x más 2. Y lo vamos a derivar con respecto a x. Bien. Aquí podemos bajar la función exponencial sin problema alguno. Seno de 3x más 2. Aquí vamos a derivar a esa función trigonométrica. Abro paréntesis para denotar la multiplicación. Y la fórmula de derivación del seno es igual a coseno de u. Nuevamente, ¿quién es u? El ángulo. Igual a 3x más 2. ¿Qué continúa la fórmula? Por la derivada de u. No sé si recuerdan hace un momento que calculamos la derivada de 3x más 2 cuando hicimos este ejercicio. ¿Sí? Entonces ya no hay necesidad de volver a hacerlo. Entonces la derivada de este ángulo, que es 3x más 2, solamente es 3. Bien, entonces esto ya es la derivada de b. Voy a copiarlo en la parte de arriba para dejar espacio y poder resolver la derivada de la función original. Ahora, ¿qué voy a hacer ahorita? Acomodar la información simplemente. Este 3 está multiplicando tanto al coseno como a la función exponencial. Entonces lo voy a pasar al principio. Entonces sería 3. Ahora, ¿qué más? Ahora voy a poner la función trigonométrica. Coseno de 3x más 2. Y finalmente, la función exponencial. Seno de 3x más 2. Muy bien. Ahora, ya tengo estos 4 elementos, los cuales voy a sustituir en la regla de derivación del producto para ya ir finalizando y encontrar la derivada de esta función original. Entonces quedaría, denotamos ahora sí, derivada de y, que es la función original, con respecto a x, es igual a u, la función trigonométrica, coseno de 3x más 2. Continúa, por la derivada de b, y abrimos paréntesis, 3 coseno de 3x más 2 por e elevado a la seno de 3x más 2, cierro paréntesis. Continúa la fórmula, más b. ¿B dónde está? Aquí está b, igual a e elevado a la seno de 3x más 2. Por la derivada de u. Derivada de u es menos 3 seno de 3x más 2. Lo voy a poner muy cerquita de acá. Sé que debo ponerlo hasta acá, pero no va a caber. Entonces lo voy a poner más cerquita para que quepa esto. Quedaría por menos 3 seno de 3x más 2. Muy bien. Ahora, vamos a ver si podemos reducir términos o si podemos factorizar. Bien, vamos a realizar la siguiente multiplicación. Voy a pasar al principio el 3 y multiplico coseno por coseno, coseno al cuadrado. Esto se puede hacer ya que tienen el mismo ángulo. Entonces quedaría coseno al cuadrado de 3x más 2. Posteriormente voy a pasar a la función exponencial, igual a seno e elevado a la seno de 3x más 2. Acá lo que podemos hacer es
la multiplicación de esta función exponencial por esta función trigonométrica. Más por menos, menos, y continúa el 3 seno de 3x más 2, y posteriormente la función exponencial e elevado a la seno de 3x más 2. Bueno, ¿qué más observamos? Si queremos seguir reduciendo, podemos factorizar. Aquí tenemos misma función exponencial, el mismo 3 y el mismo 3. Por tanto, esos elementos que acabo de subrayar los voy a pasar al principio. Entonces quedaría 3. Posteriormente, la función exponencial, seno de 3x más 2. Y abro paréntesis para poner el primer elemento, que quedaría coseno cuadrado de 3x más 2. ¿Sí? Porque vean que si multiplico coseno por 3 por e elevado a la seno de 3x más 2, regreso a este primer término. Continúa acá, vean que hay un signo menos, continúa ese menos. Este 3 ya no lo pongo porque ya está fuera. Ya no voy a poner esta función exponencial porque ya está fuera. Entonces solo quedaría seno de 3x más 2. Y cierro el paréntesis. Y esta expresión es la derivada del producto de estas dos funciones. Gracias por su atención, espero me haya dado a entender. Los espero en el siguiente video. No olviden compartir y suscribirse.